En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues si tenemos una intención, una necesidad, algo que quisiéramos pedirle especialmente a la Virgen María, se lo encomendamos, lo ponemos en sus manos para que atienda nuestras súplicas y nos conceda la gracia de estar siempre agradecidos con el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a avanzar entonces en este sermón. Estamos nosotros repasando y Newman, como hemos estado comentando, ¿no? Está explorando cómo ha sido posible que la verdad, ¿no?, que nos ha transmitido el Señor, que ha dejado en este mundo y que conocemos como cristianismo, cómo es pues que ha logrado penetrar en un ambiente que en principio le es totalmente hostil, ¿no?, y que, pues con toda sinceridad, reconocerá Newman. Isaías, bienvenido, buenas noches. Isaías, bienvenido, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Disculpe la Adelante, tardanza. bienvenido. Qué bueno que estés por aquí. Nos da gusto. Bien, entonces decía, ¿no? Newman está muy interesado en poder comprender cómo ha sido posible que el cristianismo, ¿no?, se mantenga en este mundo, ya que, como dijimos anteriormente, el cristianismo, que es la verdad, es totalmente opuesto al mundo, ¿no? Es luz en un ambiente, pues prácticamente oscuro, ¿no? Prácticamente tenebroso. Y vimos que después de indagar en muchos factores, finalmente Newman considera que la verdad básicamente se ha logrado mantener gracias al testimonio personal, ¿no? Tanto directo como indirecto, de los que tienen confiada la tarea de enseñarla. Y esto creo que es muy, muy, muy importante, porque nosotros en la actualidad solemos estar como muy individualizados en lo referente a nuestra fe. Por ejemplo, podemos pensar que mi relación con Cristo se limita a mi salvación, ¿no? Y ya. A lo mucho quizá mis conocidos o pedir por el mundo, pero más como una formalidad, ¿no? No algo en lo cual me sienta netamente comprometido. Pero se nos olvida que un bautizado, en principio, está llamado a ser testigo de la verdad en este mundo. O sea, el bautismo que hemos recibido es un compromiso de vida. Y por ello, si nosotros somos bautizados o hemos sido bautizados y hemos recibido esta gracia, ¿no?, esta gracia venida de lo alto, también tenemos, ¿no?, que enseñar lo que hemos recibido a través de toda nuestra vida. O sea, podemos decir de una manera más puntual que el bautismo no es un mero rito, no es un rito o un ritual, ¿no?, litúrgico que nos da cierta pertenencia a la iglesia. No, es más que eso, o sea, es eso y es más que eso. Porque un bautizado es una persona concreta en la cual Dios mismo deposita una tarea específica, ¿no?, la tarea de enseñar la verdad en este mundo. O sea, el bautismo en realidad apunta a que Dios pone su confianza en aquel que recibe el bautismo. Por eso es que el bautismo es tan fundamental. ¿No? Es la base, es el pilar. Por eso, por ejemplo, los padres de la iglesia le dieron tanta relevancia al bautismo, porque el bautismo es gracia, pero también es compromiso. O sea, el bautismo no solo es para asegurar nuestra condición de hijos de Dios y de alguna manera, ¿no?, entrar, digamos, al conjunto
de la salvación. No, es más que eso. O sea, el bautismo es un gesto de confianza que Dios dirige hacia nosotros concretamente como personas para que no solo experimentemos la verdad en la propia vida, sino que al mismo tiempo, ¿no?, la enseñemos. Eso es a veces lo que solemos llamar testimonio o, de manera más puntual, dar testimonio. Y hemos llegado a pensar que dar testimonio tiene que ver más o menos con una conducta, pues, si no intachable, por lo menos criticable posible, ¿no? O sea, hemos diluido cristianismo en moralismo, ¿no? En un comportamiento socialmente correcto o por lo menos, repito, no tan escandaloso. Pero no es así. O sea, nuestra tarea consiste en que la experiencia que hemos tenido de Dios, ¿no?, a partir del bautismo, también nosotros la podamos enseñar y transmitir a los demás. Y ese es el testimonio personal. Por eso cuando el Señor les dice a los apóstoles que vayan y bauticen, ¿no?, a todo el mundo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no les está dando una especie como de tarea formal de que bauticen por bautizar. No, realmente el Señor les está animando, ¿no?, a que lleven a cabo esa labor porque Dios ha puesto su confianza en nosotros, en los bautizados. Es decir, de entrada, Dios confía en nosotros. En primer lugar, confía en nosotros como humanidad, como seres humanos creados por Él, ¿no? El ejemplo más claro y evidente pues, es el de Adán y Eva. Los crea en el paraíso, ¿no? Hace una maravilla para ellos y confía en ellos. Literalmente pone las cosas en sus manos, ¿cierto? O sea, esto en el Génesis es muy claro. Y tan confía en ellos que basta con que les diga, miren, no hagan eso, porque será peligroso. Confía en que van a obedecer, en que le van a hacer caso. Y bueno, resultó que no. Pero no por eso Dios retira su confianza. ¿Por qué? Porque la confianza siempre es algo bueno. Y la manera en la cual el Señor ha demostrado que tiene plena confianza en cada uno de nosotros ha sido precisamente a través del bautismo. O sea, recibir el bautismo es tanto como recibir directamente de Dios una tarea. Es como si Dios mismo nos dijera al momento de ser bautizados, yo confío en ti, confío en que vas no solo a vivir la verdad, ¿no?, en carne propia, sino que también la enseñarás a tus demás hermanos y hermanas. Es una labor que yo te encomiendo y que espero que cumplas de la mejor manera posible. Y para que en efecto se lleve a cabo este cumplimiento, contarás con toda la gracia que te haga falta. Eso es el bautismo. O sea, es un compromiso de relación entre Dios y el ser humano. Por eso el bautizado no es tampoco un producto del azar ni de la costumbre, porque sabemos que incluso en países, por ejemplo, ¿no?, al menos de denominación cristiana, pues no todos reciben el bautismo. Algunos sí, algunos más jóvenes, otros más adelante, pero es pues un gesto de confianza. Entonces, como menciona Newman, el bautizado en particular se transforma en órgano de la verdad. Es un órgano, o sea, funciona, su función en este mundo es precisamente, ¿no?, enseñar la verdad y, por supuesto, manifestarla en su propia vida. Creo que esto es muy importante porque hemos devaluado en gran medida los sacramentos. O sea, a veces pensamos que son ritos meramente formales o incluso exigencias religiosas, pero que no tendrían mayor implicación en mi vida.
Y no es así. Cuando el Señor, pues, nos deja el sacramento del bautismo y Él mismo ordena que se bautice a la gente, ¿no? Estamos viendo cómo Dios confía en cada uno de los seres humanos creados por Él para llevar a cabo su obra de salvación. Y esto de verdad es muy importante, porque esto significa que si nosotros hemos recibido el bautismo, tenemos una tarea y tenemos una misión. Todos. De hecho, todo ser humano, ¿no? Al venir al mundo, viene con una misión. Bueno, el bautizado tiene una doble misión, porque no solo tiene la misión de permanecer humano a lo largo de toda su vida, actuando con rectitud y según la virtud, sino que además tiene la misión añadida de ser maestro de la verdad en este mundo. Como hoy nosotros lo decimos, testigo. Y por eso el Señor también nos concederá toda una serie de gracias, ¿no? Que, repito, no sean necesarias. Esto, insisto, es muy importante porque hoy en día me parece que los sacramentos están muy devaluados, o sea, están prácticamente ritualizados. Por ejemplo, si vamos a bautizar a nuestros hijos, pues nos preocupa el padrino, la fiesta, el banquete, ¿no? La celebración, las invitaciones, los recuerditos. No sé en otros países, ¿no? En Chile, pero aquí en México, al menos en la ciudad, es muy común, creo que en Monterrey también, esto del bolo, ¿no? Que es dar dinero a los niños que van, ¿no? De parte de los padrinos y hacer recuerdos, ¿no? De la fecha. Pero debemos de reconocer que el bautismo es entonces una llamada que Dios nos dirige para cumplir una tarea. Y Él ya dio el primer paso. A nosotros nos corresponde dar el segundo. ¿Y en qué consiste ese segundo paso? En responder a la llamada. ¿Mm? O sea, en aceptar a Dios en mi vida de manera netamente concreta. ¿Mm? Por eso Newman añade, dice, supongamos, ¿mm?, que este maestro de la verdad, Cristo, ¿no? O el que podríamos decir, el cristiano mejor, ¿no? El testigo, se halla, ¿no?, en circunstancias especiales. Por ejemplo, que solo podamos encontrar uno entre todos los hijos de Adán. Uno, uno. Quien no haya, por ejemplo, nunca transgredido el sentido del deber, sino que, ¿no?, desde el inicio, desde su tierna infancia, dice Newman, haya procurado perfeccionar e intensificar, aumentar la luz que se le dio en su origen, ¿no? Ahí plantea Newman una hipótesis. Entonces, pensemos que de verdad ha habido alguien enteramente fiel, cosa que nos parece difícil, ¿no? Por lo menos de reconocer. Porque el gran defraudado de esta historia ha sido el Señor. Fíjense, primero crea los ángeles, los seres espirituales, ¿no? Y el primeritititito de ellos, Lucifer, lo defrauda. Y con Lucifer, un montón también. Ok, hace la creación, crea el ser humano y esta criatura colocada como la cima de la creación le falla. Y luego crea a Marco Antonio Camacho Cristín y le falla también, ¿no? Y todos prácticamente le hemos fallado. Todos. ¿Entiendes? O sea, y ahí es donde entendemos que Dios es verdaderamente amor. El único que debería estar ofendido es Él. El único que debería estar decepcionado y con todo derecho es Él. Y no obstante, no se comporta de esa manera. Y esto creo yo que nos debería de incrementar, pues, la gratitud. Porque sabemos que ha habido santos excelentes, pero que también han tenido, pues,
sus fallas, ¿no? Grandes o pequeñas, salvo una excepción, María. Salvo ella, la sin pecado concebida, es decir, la llena de gracia. ¿Por qué María nos enseña que lo más importante de todo es permanecer fieles, ¿no?, a Dios en todo momento? Ese es el objetivo, permanecer fieles a Dios. O sea, dicho de otra manera, no defraudarlo. Y ahí es cuando nosotros encontramos dificultades, por la simple razón de que, humanamente hablando, solemos ser bastante inconstantes. Y nos dejamos, ¿no?, llevar de un lado para otro según las circunstancias. O sea, tenemos un serio problema de consistencia. Somos, por decirlo de otra manera, ¿no?, bastantes inconstantes, ¿no? Hay personas que a lo mejor mantienen el propósito de rezar diario un rosario y después lo van dejando, espaciando hasta que ya lo dejaron de rezar, ¿no? O acudir a misa, o incluso humanamente hablando, ¿no? Nos hicimos el propósito de salir a correr todas las mañanas y pues un día hizo mucho frío, otro día estuvo lloviendo, otro día me dio flojera y no seguimos adelante. ¿Entiende? Y así somos, o sea, esto es parte, ¿no?, de nuestra realidad. Por eso dice Newman, aún cuando alguien no se tome en serio la verdad en su vida, o sea, aun cuando alguien se tome en serio a Cristo, aún así se verá expuesto a diversas circunstancias de debilitamiento. Una de ellas, la más común, pues es la costumbre, ¿no? O sea, cuando uno se acostumbra a algo, pues como que se pierde el encanto, ¿no? Como que ya no resulta atractivo, como que ya no resulta tan apetecible, ¿no? Dice, y ese es un problema, porque si nosotros, ¿no?, y esto me parece que es muy, muy fuerte lo que está diciendo Newman, dice, si nosotros nos acostumbramos a ser cristianos, dejamos de serlo realmente. Y tiene razón, porque para muchos de nosotros, quizá me atrevo a decir, para la gran mayoría, ser cristiano es parte de una costumbre, ¿no?, mecánicamente establecida. Vamos a misa por cumplir con un precepto, recibo la Eucaristía porque, bueno, lo hago, me confieso, pero no tengo una experiencia viva de aquello que estoy eh, llevando a cabo, ¿no? De aquello que estoy realizando. Entonces, un serio problema humano es cuando, ¿no?, aquello que hemos recibido, por ejemplo, ¿no?, el don del bautismo, dice Newman, se convierte de una o de otra manera en un hábito. Esto del hábito es especialmente, ay, ¿no?, en el ámbito eclesiástico. Por ejemplo, sabemos que hay sacerdotes religiosos, religiosas, cuya experiencia de vida es habitual, o sea, hacen lo que tienen que hacer porque lo tienen que hacer. Ya no lo ven como una experiencia viva, sino casi, casi como un empleo. A esto, ¿no?, reducir la novedad del cristianismo a un hábito mecánico es a lo que el Papa Francisco se refiere con clericalismo. No sé si en alguna vez han escuchado ese término del Papa Francisco, que lo suele repetir frecuentemente. A eso se refiere. Y así como él habla del clericalismo, también podríamos hablar del laicalismo. Creyentes, ¿no?, que llevamos una fe basada en hábitos, no en una experiencia de renovación. Claro que hay clericalismo, pero también hay laicalismo, ¿no? Por seguir, en este caso, la terminología del Papa Francisco. También hay laicalismo.
Y esto se da cuando el hábito nos gana. O sea, cuando algo que tiene que ser una experiencia viva, ¿no? Pierde su fuerza y entonces se transforma, pues, en algo que solemos hacer de manera más o menos frecuente, ¿no? Y eso también para Newman, por lo menos, pondría en serio peligro la hipótesis inicial que dio. ¿Se acuerdan? Pensemos que hay un testigo que en efecto ha sido desde su tierna infancia enteramente fiel a la gracia que Dios le ha concedido, a su naturaleza humana, incluso y sobre todo a su bautismo. Pero al final, lo que dice Newman es, aún este ser humano, aun cuando haya sido enteramente fiel desde su más tierna infancia, no puede escapar a la experiencia del tiempo que le corresponde. Y tiene razón. O sea, creo que hay cosas que hacemos, pero que conforme avanza el tiempo, pierden su fuerza inicial. Es lo que, no sé si han escuchado personas que dicen, claro, es que yo a veces siento que nada más vivo por vivir, o que voy a trabajar por trabajar, o que me levanto porque me tengo que levantar, ¿verdad? Pero pues no me dice nada, no me estimula. Eso significa, perdón, que entonces para nosotros la cosa se ha vuelto habitual. Denme un segunditito para ir por tantito. Ah, no, ya no. Ya no. A ver. Listo. Ya, no fue necesario, ¿no? Y creo que eso también lo tenemos que evaluar nosotros. O sea, ¿qué tanto, sinceramente, para nosotros, de manera personal, Dios se ha vuelto también un hábito? Hay personas que se levantan o nos levantamos y rezamos un Padre Nuestro, pero lo rezamos por rezar, sin realmente involucrarnos en lo que estamos haciendo. Y a veces lo hacemos de manera enteramente mecánica, sin poner la más mínima atención a lo que estamos realizando en ese momento. Y lo mismo ocurre, ¿no? Al momento de persignarnos. Y debemos de detectar muy bien en qué medida nos hemos quedado ya detenidos o atascados en lo habitual. Porque cuando Dios y las cosas de Dios se transforman en hábitos, entonces Dios deja de ser un Dios vivo. Ya no tiene, pues, ¿no? Esta viveza o esta presencia contundente que nos va conformando en el día a día. Ujú. Por ello, dice Newman, aun cuando pensemos que una persona es o ha sido enteramente fiel desde el principio, pues hay otras circunstancias que pondrían en serio peligro esa fidelidad. La principal de todas es el tiempo, o sea, nuestra propia condición temporal. Y esto lo vivimos de manera bien ordinaria. Por ejemplo, no sé, cuando podemos salir de vacaciones o vamos a una excursión y estamos por primera vez, no sé, en la playa, nos parece magnífico, pero al cuarto o quinto día se acabó el encanto. O sea, somos seres fácilmente desencantables. Somos seres a los cuales de manera muy fácil se les pasa el entusiasmo. Y de ahí viene en gran medida, como yo les dije, ¿no? Esta inconsistencia de la que está hablando, pues, San John Henry Newman. Dice, incluso, ¿no? Eso es algo que, si mal no recuerdo, lo preguntó en un momento Hilda, ¿no? Si no tomamos como ejemplo o caso hipotético alguien que haya sido enteramente fiel desde su pequeñez y hablamos más, ¿no? En concreto de personas quizá como nosotros que tienen sus altibajos, aún así, ¿no? No es difícil detectar que dentro de cada uno de nosotros pueden presentarse principios antagónicos. Creo que es la que había consultado Hilda. ¿Qué está diciendo ahí Newman? Que aun cuando nosotros nos empeñemos, llevamos una lucha interior
que nos genera un severo conflicto. Por ejemplo, quiero amar a Dios, pero también me siento atraído por otras cosas que sé no son de su agrado. Ujú. O sea, quiero estar bien con Dios, pero también el mundo parece jalarme, ¿no? Me agrada, o sea, me agrada, me gusta, me seduce, ¿no? O sí quiero amar, pero a veces también quisiera odiar, ¿no? ¿No? O sea, quiero perdonar, pero también a veces quisiera vengarme. ¿Sí? Y esto, dice Newman, pues también nos puede llegar a generar, ¿no?, un profundo desconcierto, porque nuestra alma humana es sumamente compleja. Y tiene razón, o sea, el alma humana es, al final de cuentas, un misterio, porque sí es posible, humanamente hablando, amar y odiar a una misma persona. Sí es posible, ¿no? O sea, hay personas que viven dramas interiores bien intensos, por ejemplo, aman, no sé, a su mamá, ¿no? A un amor, pues, un amor natural, pero a lo mejor también la odian por el abandono que padecieron por ella, ¿no? O amo a mi esposo, pero también lo odio por tal o cual cosa, ¿no? O sea, en nosotros hay conflicto. O sea, y sí nos podemos mover por principios antagónicos, opuestos. En pocas palabras, dice Newman. O sea, creo que no es fácil, digo, perdón, no es difícil darnos cuenta que en cada ser humano pues hay un conflicto interior. Además, un conflicto interior que puede asumir muchísimos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a lo mejor les gusta, no sé, la vida monástica, pero también pues, les gusta a lo mejor las comodidades materiales, ¿no? Incluso hay personas que podemos amar a Dios, pero pues también queremos amar al dinero, ¿no? Y buscamos la manera de cómo embonarlos, ¿no? De cómo hacer que coincidan, de cómo ir más o menos a la par, ¿no? Y hacemos estrategias y justificamos. Pero esto en realidad no es otra cosa más que lo que pone de manifiesto nuestro conflicto interior dado. Que eso también es resultado del pecado. O sea, por eso es lo que yo les decía, el pecado no es una falta moral, es un desorden ontológico. O sea, el pecado es tan grave porque desordenó todo lo que somos. Lo puso literalmente patas arriba. Y sobre todo, dejó en nosotros una profunda lucha interior. San Pablo lo dice muy bien, ¿no? El espíritu lucha contra la carne lucha contra el espíritu. Y no es difícil, o sea, darse cuenta de ello. Por ejemplo, ¿cuántas veces sé que tengo que hacer algo, pero no lo hago? Mi voluntad no quiere, ¿no? O al revés, mi voluntad quiere algo, pero mi entendimiento me dice que no, o me dice que sí. Y como que siempre estamos ahí como desconcertados, ¿no? Entonces dice Newman, yo creo que tenemos que ser sinceros para darnos cuenta que en definitiva nunca se ha visto ningún ejemplar de santidad que sea irreprochable hasta lo más mínimo. Y eso dijimos ya, salvo una excepción, la Virgen María. Ella sí es la irreprochable y por eso es reina de todos los santos, reina de los ángeles, reina de los profetas. O sea, ella es la jefasa, ¿no? O sea, después de Cristo, María lo es todo, ¿no? Es la picuda, como decimos en México, ¿no? Es la mera mera. Ujú. Se pregunta, ¿por qué fue tan irreprochable la Virgen María? Por una simple razón, por su humana humildad. Por eso, aquí está su grandeza, su sencillez, su simplicidad, su humildad irreprochable, ¿no? Tan humilde que deja que Dios haga lo que quiera, incluso en ella. Por ejemplo, hacer nacer a su hijo de su vientre sin que sepa cómo. ¿Ustedes creen que al final, no? María lo entendió cómo había sido la concepción del Señor.
Y María no se inquieta, adora el misterio, ama a Dios, ¿no? María es el sí con mayúscula total. María es el sí a Dios, lo que Él quiera, como quiera, cuando quiera, sin problema, ¿eh? Nosotros no. Y era importante para nosotros que así fuera, porque de ahí iba a venir el Salvador. ¿Qué pasó, Paola? Ah, a ver si me puede ayudar un poquito en esta parte, porque me cuesta un poco de trabajo entender, por ejemplo, si la Virgen María, ella su sí fue porque ella ya estaba libre de pecado, o sea, ya tenía esa gracia para poder decir sí, o su sí era totalmente libre aunque hubiera tenido pecado. Eso no lo puedo comprender, no A ver si sé entiendo un poquito cómo. tu planteamiento. A ver, la Virgen María fue concebida sin la culpa del pecado original, ¿no? Por eso hablamos de la Inmaculada Concepción. O sea, desde su misma concepción humana, porque ella no nació por obra del Espíritu Santo, desde su misma concepción humana, Dios le dio la gracia de no estar afectada por el pecado original, por toda esta serie de desórdenes que estamos mencionando. Pero eso no implica que haya anulado su voluntad, o sea, su libertad. La Virgen, aun siendo sin pecado concebida, podía decir no. No estaba obligada, o sea, Perdón, dime. entonces era como si hubiera vuelto a ser a Eva sin pecado y sin nada, pero con esa libertad de poder decir ella sí. Exactamente. Por eso también se le va a conocer desde muy pronto como la nueva Eva, Ah, porque si Eva, la Eva primera, dijo no, la Eva segunda dice sí. Y aparte es un sí total. O sea, eso es para que entendamos, ¿no? Y es muy buena tu pregunta, para que entendamos cómo Dios dice algo y lo cumple. O sea, no es que diga, híjole, me salió mal, ¿no? Entonces ahora borrón y cuenta nueva. No, sigue adelante. No, le da esta posibilidad. Por eso en un sermón de San Bernardo, ¿no? Que un gran amante de la Virgen María, en un sermón muy bello, le dice, se dirige a María y le dice, bendita tú entre las mujeres, porque cuando recibiste el anuncio, el universo entero tuvo gran expectación, porque de tus labios brotó un sí, pero podrías haber dicho no. Bendita tú entre todas las mujeres. Es decir, el sí de María es todavía más glorioso, porque fue algo libre. ¿Se entiende? O sea, es más glorioso todavía. ¿Y qué es justamente, no? Lo que Dios quiere, que María sea por eso la madre de todos sus hijos, la que los educa, la que los forma, la que los alimenta, la que los cuida, la que los protege, la que les da, como decimos nosotros, un parecido de familia, un parentesco muy filial. Porque al final, así como María, ¿no? O en el vientre de María, se encarnó el Señor, así María quiere que en nosotros encarnemos también a su propio Hijo. Y encarnar a su propio Hijo en la vida propia es lo que se llama ser cristiano. Por eso es inconcebible que haya alguien que se diga cristiano y niegue, ¿no? Su fundamento mariano. Es, quisiera decir ilógico, pero no, o sea, es inaceptable. Ahí donde está la madre está el hijo, donde está el hijo está la madre, ¿no? Sin irnos más lejos. Pero eso es lo que ella quiere. Ella, por eso es el camino, por eso también va a ser reconocida, ¿no? Muy pronto como la nueva Eva, ¿no? La madre de la iglesia, ¿no? Madre de Dios, madre de los pecadores. Ella es el nuevo vientre.
ella es justamente, ¿no?, la que inaugura o reinaugura el plan original de Dios. La primera mujer falló, la segunda no. El primer hombre falló, Adán. El segundo hombre, el nuevo Adán, Cristo, nacido de mujer, ya no falló. Corrigieron el error inicial. Y ojo, no fue fácil. Piensen en lo que sufrió Cristo. Piensen en lo que padeció la Virgen. Y todo esto por nosotros. Todo esto para nosotros. Newman, ¿no?, insiste en que no es posible decir que el cristianismo se ha logrado conservar en este mundo por la irreprochabilidad de sus miembros. Dice, eso es falso. Claro, dice Newman, habremos encontrado tipos ejemplares, ¿no?, de cristianismo. O sea, habremos encontrado santos y santas, pero eso no significa que no también podamos destacar algunos defectos reales. Y aquí voy a ser muy puntual, ¿no?, aprovechando que tenemos a nuestro buen amigo Isaías, en el caso de un padre de la iglesia que para la iglesia ortodoxa es luminaria, San Juan Crisóstomo, ¿no? Para los ortodoxos, hasta donde sé, San Juan Crisóstomo es una referencia fundamental, ¿no? Es, digamos, una guía sumamente luminosa, y es verdad. Pero, ojo, San Juan Crisóstomo, sí, y es, de hecho, el padre de la iglesia de quien más escritos se conservan. No porque él los haya escrito. De hecho, digamos que escritos por él mismo son muy pocos, pero se conservan incluso más volúmenes que del propio San Agustín. Y miren que la obra de San Agustín es abundante. Bueno, la de San Juan Crisóstomo es más. ¿Por qué? Porque como él era predicador, había muchos, ¿no?, que iban transcribiendo las palabras de San Juan Crisóstomo y después las ponían por escrito y las repartían. Por eso, prácticamente, ¿no?, la casi totalidad de la obra de San Juan Crisóstomo son homilías, son prédicas. Bueno, San Juan Crisóstomo es un santazo, o sea, de hecho, digamos, de los padres de la iglesia, me atrevería a decir que es uno de mis consentidos, de mis favoritos, ¿no?, de los que más aprecio. Pero también es verdad que hay algunos puntos delicados en los que San Juan Crisóstomo tropieza, y en particular en relación a la Virgen María. Y no obstante es santo. O sea, hay expresiones utilizadas por San Juan Crisóstomo que no son atinadas, o por decirlo correctamente, no son ortodoxas. ¿No? Hay errores en relación a la Virgen María, y es santo. ¿Por qué es santo? Por la simple y sencilla razón de que, si bien es cierto, ¿no?, Crisóstomo tropieza al abordar algunas cuestiones de la Virgen María, con relación a Cristo jamás se equivocó. Y por eso es santo. Y María, en este caso, no tiene problemas. Y ahí vemos humildad. Puede ser que me equivoque con la Virgen, pero con Cristo jamás. ¿Se entiende? O sea, y esto lo digo para que vean que incluso una gran luminaria, como lo es San Juan Crisóstomo, no es absolutamente irreprochable. O sea, y eso es lo que dice Newman, y eso también me parece muy importante, que veamos a los santos como lo que verdaderamente son. O sea, santos, santas, pero que al mismo tiempo tienen defectos reales y muy reales. Incluso dice Newman, ¿no?, cada uno de estos santos tiene su idiosincrasia, también tiene, ¿no?, diversos tipos de disposiciones, tienen diversos talentos, tienen diversos gustos, ¿no? E incluso cambia su constitución corporal. Son distintos, lo cual terminará repercutiendo en aquella luz que les fue concedida desde un principio por Dios al ser creados, ¿no? Y esto a mí me parece muy hermoso, porque nos recuerda que los santos son santos de carne y hueso, que sí tienen defectos, que sí tienen debilidades, pero que esos defectos y esas debilidades no son
lo que determinan todo el conjunto de su existencia. O sea, lo que quiero que entiendan es que la gracia de Dios no hace desaparecer nuestros defectos. Solamente hace que estos defectos no sean lo que predomine en cada uno de nosotros. Por eso Dios, como ya le habían dicho muy bien los padres de la iglesia, nunca atenta contra la naturaleza. Porque él sabe que lo que ha creado es bueno. ¿Está desordenado? Sí, pero sigue siendo bueno. Él lo creó y él lo sabe. Por ello, dice Newman, si nosotros incluso nos fijamos en la iglesia primitiva, es decir, en la iglesia apostólica, podemos ver que a pesar de las corrupciones que desde el principio, dice Newman, la desfiguraron, ¿no? Aún puede ser vista en su santidad colectiva como la aproximación más cercana al modelo que Cristo, ¿no?, tenía pensado. Y, por ende, a la transformación que el Señor esperaba del ser humano caído. Pensemos en los propios apóstoles. Por ejemplo, sabemos que también entre ellos hubo discusiones. Es más, Pablo prácticamente no se pudo poner de acuerdo con ellos por completo. ¿Alguien se acuerda con qué apóstol es con el que más discutió San Pablo? Cuando va a Jerusalén a visitar a los apóstoles. ¿Con quién tiene discusiones serias? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién fue el primer patriarca de Jerusalén? De los apóstoles. Andrés. Andrés, hermano de Pedro. Y con Andrés, exacto, San Andrés. Por cierto, es como el apóstol de referencia para la iglesia ortodoxa, que anduvo por allá predicando y llegó a esos lugares, señaló y dijo en una ocasión, en estas colinas, lo que hoy es Kiev, en Ucrania, y después iba a ser Rusia, no, aquí Dios va a hacer algo, y aquí se construirán muchas iglesias. San Andrés. San Andrés tenía una idea, ¿no?, de la obra de Cristo en este mundo que no podía entenderse fuera de las estructuras usuales del judaísmo. Tratar de resumirlo a muy grandes rasgos. Cuando llega Pablo y le expone el llamado que ha tenido, por ejemplo, el tema en torno a la circuncisión, que Pablo dice, ya no es necesaria. Para San Andrés, no era posible, ¿no?, que se hiciera a un lado la circuncisión. Esa es la idiosincrasia. Y discutieron y no se pusieron de acuerdo. De hecho, quien tuvo que intervenir fue Pedro, porque él era la cabeza. Le dijeron, a ver, Pedro, tú decide, a ver, tú eres la cabeza, ¿qué onda, no? Pedro escucha a Pablo y le dice, déjenlo hacer. O sea, viene del Espíritu Santo, déjenlo hacer. Y se va. Y después ya no se volvieron a reunir. O sea, esto es algo también importantísimo que debemos entender. El Señor trabaja con lo que hay, seres humanos de carne y hueso, ¿no?, seres humanos concretos, y sabe que entre nosotros habrá diferencias, y sabe también que entre nosotros habrá distanciamientos, incluso que puede darse una serie de importantes incomprensiones. Lo sabe, pero también sabe que más allá de estas tensiones, muchas veces ineludibles, puede imperar un espíritu en común. En pocas palabras, el espíritu de la caridad. Porque a veces pensamos que Dios obra con una especie de uniformidad total. Y no es verdad. O sea, Dios obra de una manera que permite ir enriqueciendo su propia obra de salvación. Solo se trata, pues, de una, por así decirlo, ¿no?, como
uniformidad forzada. No, el Señor también permite que se vayan dando divergencias para enriquecer todo el panorama. Y el problema no son las diferencias. El problema es que estas diferencias no se asuman a la luz de Cristo. Dímela. Entonces, eso es como los diferentes carismas. Y, o sea, que hay aceptar que todos tenemos diferentes maneras, o sea, pero es un mismo espíritu. Claro, en su mismo espíritu. El problema es que no asumimos estos carismas como una obra hecha en común, sino como una obra a la que le queremos imponer derechos de autor. Claro. O sea, nos falta el espíritu de comunión. Y eso no significa que tenemos que uniformizarnos. Significa que tenemos que aportar lo que el Señor nos ha concedido. Y por eso el ejercicio de la comunión es un ejercicio de caridad y de humildad, es decir, de fraternidad. La fraternidad no significa, pues todos iguales y hermanos, no. Significa, mira, somos diferentes, pero aquí está lo que el Señor me ha otorgado y está al servicio del Señor, o sea, de su obra salvadora en este mundo. Y tanto, ¿no? A nivel personal como a nivel general. Por ejemplo, las diversas iglesias. Sabemos que está la iglesia copta, la iglesia, ¿no? Cortesiriaca, la iglesia ortodoxa o griega o greco-ortodoxa, la iglesia ortodoxa rusa, ¿no? La iglesia católica, y de ahí otros que se han ido más lejos todavía. Y yo creo, me parece, que estas diferenciaciones también son una obra providencial. ¿Para qué? Para que trabajemos, ¿no? En un espíritu de concordia que nos permita poner los dones que nos han sido concedidos al servicio del bien común, vamos, de la salvación de la humanidad. Pero nosotros seguimos aferrados a que no, a que debemos de imponer, ¿no? Un modelo único como el único aceptable. Eso, por ejemplo, al interior mismo de la Iglesia Católica, lo mismo que al interior, por ejemplo, de la Iglesia Ortodoxa rusa, vemos que nunca ha sido así. Por ejemplo, las órdenes religiosas también son muy distintas. Tienen carismas muy diferentes y podemos encontrar, no sé, el carisma de los cartujos, ¿no? De San Bruno, que son de silencio riguroso, prácticamente de silencio total, ¿no? Al carisma de, no sé, los oratorianos a los que pertenece Newman, que se caracterizan por su amabilidad, incluso por una jovialidad constante, ¿no? O tendríamos el carisma, por ejemplo, de un San Francisco, ¿no? Muy evidente en el caso de la pobreza material, y tendríamos el carisma, no sé, del Opus Dei, de San José María Escrivá, que se caracteriza por unas condiciones materiales para nada deficientes, ¿no? Y en lugar de asumirlo como un aprendizaje o como una riqueza de aportación, lo mal entendemos y lo asumimos como un motivo de pelea y discusión, ¿no? O sea, en lugar de complementar, denunciamos. En lugar de juntar, atacamos. Y eso me parece a mí que solo dice una cosa. No estamos realmente en el espíritu de Cristo. O sea, nos queremos volver, como les decía, ¿no? Como cristianos con derecho de autor, ¿no? Como si solo lo mío fuera lo aceptable. No fue eso precisamente lo que le pasó a los fariseos en tiempos de Jesús. Para los fariseos, ¿no? El seguimiento a Dios, el cumplimiento de la ley, tenía que hacerse tal y como ellos decían. Y si eso no se daba, entonces no participaban
del cumplimiento de la ley. O sea, no eran fieles a Dios. No por eso se escandalizaron todo el tiempo con Jesús. No le reclamaron una y otra vez por qué hacía las cosas de esa manera. ¿Por qué si ellos, por ejemplo, ayunaban el sábado, por qué sus discípulos comían espigas? ¿Por qué si ellos al momento de comer se purificaban, ¿no?, los vasos, los platos, incluso se lavaban hasta los codos? ¿Por qué los discípulos de Jesús muchas veces ni siquiera se lavaban las manos? O sea, en pocas palabras, creo que uno de nuestros problemas más profundos, y esto ha sido desde el principio, es que como que de fondo quisiéramos tener la razón en todo y no Dios. O sea, no queremos aceptar la obra tal y como Dios la ha hecho, ¿no? Quisiéramos más bien que las cosas fueran como nosotros mismos las planteamos o como nosotros mismos las pensamos, ¿no? Las queremos. O sea, yo creo que lo que no nos agrada en gran medida son los modos de Dios. Que nos sacude, algo por ahí nos mueve, ¿no? Y como que quisiéramos, al menos en la medida de lo posible, que las cosas fueran de otro modo, ¿no? O sea, yo creo, ¿no?, que cuando ha habido diferencias en torno a confesiones cristianas, hay que entender el significado profundo de estas diferencias. Me parece que es una invitación a trabajar más en la humildad, en la aportación, en la complementación, y no en la separación o la división. Porque si no, se van a empezar a generar discusiones inútiles que lo único que van a sembrar, ahí sí, son divisiones. Por eso les he dicho, no olvidemos, ¿no?, cómo el Señor conforma su iglesia con 12 apóstoles. Y además, sumamente distintos entre sí. Yo creo que el Señor ya nos estaba diciendo algo. O sea, de hecho, es un milagro que los haya juntado. El caso más sobresaliente, ya con esto terminamos el día de hoy, pues es el caso de Judas Iscariote, ¿no?, y el caso de San Mateo, como apóstoles. Judas Iscariote era un celote. O sea, era alguien, ¿no?, llamado así porque sentía un celo sincero por la ley de Dios. El Señor lo llama. ¿Quién era el enemigo número uno de los celotes? Pues todos los que traicionaban, fuera de la manera que fuera, la ley del Señor. Que era Mateo, un publicano, y lo sienta a la misma mesa. Fue un milagro que no se mataran, literalmente, que compartieran el pan, que vivieran juntos, que fueran, vinieran. Seguramente había roces, sobre todo al principio. Y el Señor los junta. Porque el Señor quiere de muchos uno. El Señor nunca ha buscado la uniformidad. Vean los santos, qué distintos son entre sí. Todos. Incluso en una misma línea. Por ejemplo, no sé, un San Francisco y un San Buenaventura, que es su sucesor, son bien diferentes. O sea, hay cambios que me parece que a veces nos falta exacto. Y ahora, ¿por qué entendemos un solo cuerpo? Y el cuerpo tiene muchos miembros. Y lo que no entendemos es que el Señor es el que promueve y realiza la unidad de todos en uno. Parece que eso es lo que todavía no entendemos que es cristianismo. Porque a veces pensamos que el cristianismo es ya una doctrina establecida que tiene un perfil estrictamente definido.
Y no ha sido así. Pensemos en el propio San Francisco. Cuando él emerge, no es bien recibido. ¿Por qué? Porque su modo de vida resultaba escandaloso. ¿Cómo va a ser posible que un servidor de Dios ande mendigando comida, ande vestido con andrajos, ¿no? Y ande prácticamente haciendo el ridículo? No es digno de esa persona. Y no lo aceptaron tan fácil. No sé si lo saben, pero no lo aceptaban. El modo de vida mendicante, o sea, vivir como mendigo, pues era un escándalo. ¿Quién lo va a aceptar? ¿Quién lo va a querer? Y más en un momento en el que en la iglesia se había asumido un modo de vida más principesco, ¿no? El cardenal que viaja en literas, que tiene sirvientes, que come bien, y como pues de repente me sale con eso, pues como que no va, ¿no? Y no fue sencillo. Y yo creo que ahí es cuando a nosotros entonces nos está faltando esa fuerza de la universalidad, la católica, o sea, en el término griego, la católica, ¿no? Que por cierto, la Iglesia Ortodoxa también menciona, ¿no? Esa universalidad a partir del propio término griego, ¿no? Que entendamos que el Señor no es que nos quiera igualar a todos, nos quiere unificar a todos en uno solo, en un solo cuerpo. Les digo, piensen en los apóstoles. Veamos brevemente el carácter de Pedro. ¿Cómo era? Veamos el carácter de Juan. Bueno, ni en edad coincidían. Pedro ya mayor, Juan es un jovencito. O sea, es como si el Señor nos dejara en claro desde el principio que ahí está el milagro. No en uniformar a la gente, en unificarla en un mismo espíritu y por ende también en un mismo cuerpo. Por eso, como les dije, Andrés y Pablo discutieron, no se pudieron poner de acuerdo. Y los dos son apóstoles. ¿Y creen que ahorita en el cielo están peleados? ¿Creen que siguen discutiendo a ver quién tuvo la razón? No. Ahora los dos dicen, entendemos. Entendemos. Porque nuestras diferencias también son parte de la obra del Señor. Los contrastes. Así como en la música hay sonidos, pero también hay silencios, ¿no? La verdad, como decía von Balthasar, es sinfónica, con sus contrastes, con sus notas altas, sus notas bajas, sus notas en tonalidad mayor, en tonalidad menor. Acordes que de repente nos suenan como extraños, ¿no? Melodías sobresalientes. Pero todos uno. De todos un solo cuerpo. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? Espero que ya con esto quede muy claro lo que es la verdadera católica. La iglesia del Señor, esté donde esté. ¿Ah? Yo, Dime, yo, Paola. lo que pasa es que yo quería comentarle algo, pero es que es un poquito, a lo mejor un poquito enredado o un poquito más largo, entonces no sé si mejor sería preguntarle en estos espacios o preguntarle por privado. Tiene que ver un poquito, pero no sé, usted mejor dígame. No, tú, como te sientes más cómoda. ¿Puedo aquí? Sí, claro. Ah, ok, gracias. Es que es un poco, digo, también relacionado con el tema. En alguna ocasión que estuvimos, bueno, yo que como digo estuvimos porque también iba a veces mi familia y otras personas, este, es que estuvimos estudiando escatología, eh, ahorita relacionado, por ejemplo, a la iglesia ortodoxa. En esa parte de escatología nosotros nos contaron, bueno, la persona, el maestro nos contó que para meter bueno, lo que era el comunismo en el mundo, primero había que derrotar a la iglesia ortodoxa en Rusia y que los conflictos bélicos que hubieron para que fuera la Primera Guerra Mundial se hicieron obviamente a lo mejor pues como
como todo el mundo lo conoce, o sea, en los libros de texto y esas cosas, pero la verdadera razón era poder, como Rusia es un país, pues obviamente también muy católico ortodoxo, ¿no? Pero también con muchas tradiciones cristianas, obviamente, y todo, había que eliminar primero al zar y había que quitar todo lo que era la religión ahí, para que después, cuando llegara la Segunda Guerra Mundial, pudiera restituirse en la profecía, ¿no? Que el pueblo de Israel tenía que volver a formarse, obviamente en Israel. Entonces, por ejemplo, de repente escuchando un poco ahorita la clase y eso, uh, tiene, o sea, la iglesia ortodoxa en este caso también tiene esos, o sea, esos grandes ataques para que no siga esa convivencia entre los católicos. Digo, a lo mejor no solo los ortodoxos rusos, pero tiene que ver, o usted qué opina en ese aspecto. A veces me es un poco confuso y no sé si de verdad pudiera pasar así, para que obviamente pues también las profecías se lleven a cabo, ¿no? Y por supuesto, mira, es un tema complejo. La buena noticia es que esto que tú acabas de plantear es justo lo que estoy escribiendo. O sea, Rusia a la luz de la verdad. ¿Cómo nace y por qué se llega al régimen soviético, incluso Putin? O sea, Rusia es la hija fiel de Dios, ¿no? A través de Santa Olga de Kiev. Es la precursora, la verdadera fundadora. Después vendrá San Vladimir. Pero al mismo tiempo tiene una misión importante, que es dar testimonio de Cristo en esta tierra. Esta obra que se lleva a cabo durante un buen tiempo, después va a ser duramente atacada por la vía política, comenzando por Iván IV, llamado el Terrible, ¿no? Que es el primero que quiere hacer de la Iglesia Ortodoxa un órgano más del aparato estatal. Con Pedro el Grande, muchos de los principales patriarcas de la Iglesia Ortodoxa se vuelven funcionarios. Y entonces la gente empieza a tener, ¿no?, una visión un tanto desilusionada de los representantes principales de la Iglesia, los metropolitas, como se les conoce allá, ¿no?, que los ven prácticamente al servicio del gobierno. Los dos van juntos. Por eso, para ellos, ¿no?, derribar al zar, que representaba la opresión, ¿no?, también era inevitable, a su vez, derribar, ¿no?, a la Iglesia Ortodoxa. Y fue también atacada y perseguida. Pero en Rusia hay una fuente subterránea que siempre se ha mantenido y que remite a la vida de los starets, es decir, en los monasterios. No tanto en las figuras oficiales, sino en la vida de los batiushka, ¿no?, que son como los guías, padres espirituales, a los cuales la gente de toda condición va y consulta en un determinado monasterio. Los monjes tienen un peso muchísimo mayor. Y también Rusia, ya en el siglo XVI, fue muy consciente de que tenía una misión grande. Tan es así que empezaron a hablar de la Tercera Roma. ¿Por qué? Porque veían que la Roma originaria había caído por el ataque de los bárbaros. Constantinopla cayó en el siglo XV, que era la sede, ¿no?, de la iglesia ortodoxa griega oriental. La que quedaba era Rusia. Entonces dijeron Rusia, bueno, pues nosotros somos el relevo, ¿no? La Tercera Roma, tenemos que avanzarlo. Y eso es digamos, un designio divino. Y por eso ha tenido también, y sigue teniendo, ataques fuertísimos para que esa misión, digamos, no se cumpla, ¿no? Es un caso delicado. Pero yo creo que sí hay que ver las cuestiones, ¿no?, a la luz del Señor, para que entendamos realmente qué ha ocurrido y por qué es que ocurrió. O sea, nosotros sabemos ya que cuando una persona tiene una misión puntual de Dios en este mundo, ¿no?, va a ser sumamente atacado por el diablo y por el mundo, ¿no? Rusia es lo mismo, pero a gran escala, a nivel nacional, a nivel de país. Y eso es lo que no comprendemos. O sea, el hecho de que también tiene una misión y por eso ha sido fuertemente atacada. Y de hecho lo ha sido durante 500 años.
el ataque más severo, el ataque más fuerte, el más radical que recibió fue durante el régimen soviético. A partir de 1917, con la Revolución Rusa y todo el régimen soviético, hasta el 53 que muere Stalin. De ahí al 91 bajó un poquito, pero no dejó de ser represivo. Se suponía que con la perestroika, el descongelamiento, las cosas iban a mejorar, pero pues no se ha visto claro realmente que haya habido un avance. No obstante, a pesar de todo eso, ¿no? El llamado del Señor sigue en pie. O sea, sigue en pie, no se ha extinguido. No se extinguirá porque el Señor es fiel, ¿no? A su promesa, pero sí hay también que reconocer que Rusia está llamada a jugar un papel espiritualmente importante a nivel mundial. No, eso es lo que se discutió durante todo el siglo XIX. O sea, básicamente hubo dos posturas. La primera, llamada occidentalistas, ejemplificadas por Pedro el Grande, que decían, Rusia tiene que asumir, ¿no?, las convenciones que vienen de Occidente, particularmente de Europa. Y están los eslavófilos que dicen, no, no. Rusia tiene sus propias raíces y estas raíces al final son raíces cristianas. Es la obra de Cristo. Quien está en juego ahí es Cristo. Por eso vamos a ver cómo durante el régimen soviético, ¿no?, la persecución va a ser contra Cristo. Confiscación de monasterios, asesinatos impensables, el gulag, o sea, muchísimo, ¿no? Digamos, muchísimo terror desatado. Y no obstante, de manera aparentemente pequeña y relevante, se siguieron conservando algunas personas fieles a la obra del Señor en el silencio de la oración y en la idea del sufrimiento aceptado, que es una idea muy arraigada en Rusia, ¿no? O sea, te doy como un panorama, digamos, muy general para que podamos entender qué ocurrió. Y lo mismo ha pasado en Occidente. Por ejemplo, ahora lo entiendo mejor. Porque así como muchos fueron muy críticos, por ejemplo, con los principales jerarcas de la Iglesia Ortodoxa, ¿no?, también en Occidente muchos han sido muy críticos con los cardenales o los obispos, la alta alcurnia de la Iglesia Romana. O sea, tal parece que hay como, ¿no?, una tendencia común a presentar una iglesia oficial que suele defraudar y una iglesia no oficial más popular y se sigue manteniendo en pie. En el caso, te digo, de Rusia, están dadas en los monasterios, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde sigue dándose la fuente de la sabiduría. Pero no te preocupes, eso es lo que estoy escribiendo. De hecho, está en tres partes. La primera es la tierra rusa, cómo comienza, la Gran Rusia, o sea, cómo se ataca la obra de Cristo, y la Unión Soviética, cómo se llega al extremo. Pero aún así, con la gran esperanza de que el Señor nos va a sorprender. ¿No? Qué bueno que lo tomas. En eso estoy trabajando, por eso les pido mucho sus oraciones, para que se Y se me entienda. pone la piel chinita de lo que me está diciendo, o sea, de lo que está usted describiendo, porque como que se van aclarando muchas más cosas también con las que ya vi, obviamente, y por ejemplo, pues a lo mejor profecías de la Virgen, y eso no tanto por la morbo, ¿no?, de la escatología o de cómo va a acabar el mundo y eso, sino más bien por ver cómo se cumplen, ¿no?, las cosas de Dios y eso, o sea, me impresiona mucho. Entonces, se me Sí, pone la piel no, chinita, qué bueno, de sí, y hecho. entender cómo obra Dios y cómo obra el mundo contra Dios. Ese es nuestro drama, ¿no? Que yo llamo teohumanidad. Ya lo verán en la introducción. Y tomado aparte de un filósofo ruso, Vladimir Solovyov, gran amigo de Dostoyevsky y un escritor bastante recomendable, ¿no? De él, por ejemplo, hay un librito que se llama Tres diálogos sobre el anticristo, que es muy bueno estudiar, ¿no? Meditar, porque es muy pertinente ahí lo que menciona Solovyov. Entonces, básicamente, ¿no?, el futuro de Rusia depende de una sola cosa: volver de nuevo a la entera fidelidad a Cristo o seguir entonces exponiéndose a tragedias, catástrofes, ¿no?, y al peligro del abismo constante, ¿no? Y Dios es paciente, y Dios ha sido paciente. Y por eso incluso tenemos un Santijón,
¿no? El patriarca de Moscú durante el régimen soviético, que va a ser mártir. Un montón de mártires, de santos conocidos y de santos desconocidos, ¿no? Pero Rusia está llamada a ser una bendición para el mundo, no una potencia mundial. Ahí es cuando después vamos a ver por qué, ¿no? Se ha insistido tanto en el ámbito político. Pero bueno, ya lo verán después con calma. Espero que les sea de provecho, ¿vale? Ahora sí, pues qué gusto estar con ustedes por acá, ¿no? Que Dios les bendiga, les acompañe, descansen, que pasen muy, muy buena noche y nos seguimos viendo. Hilda, un abrazo. Paola, Isaías, para ustedes y todas sus familias. Y pues ya saben, me encomiendo sus oraciones. Muchas Vale, gracias, sí. Muchísimas vale. gracias. Ahorita Que les mando descansen. la clase ahí por el chat. Bueno, cuídense, que Ok, descansen. buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego, chao. Bye. Bye.